Bien, vamos con Pablo Álvarez y Casa a revisar cómo es la situación de la economía mundial y nacional. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, Eduardo, buenos días a ti y al público. ¿Cómo ves la economía nacional primero, en La general? economía nacional está en un proceso de crecimiento, pero crecimiento bajo. Eh, Está claro que lo que nos ha ayudado mucho fue el gran dinamismo de las exportaciones. Hemos tenido una muy buena eh, eh, actividad por el sector exportador, el sector externo, porque aunque la economía de Estados Unidos no está creciendo, sí está demandando muchas importaciones porque el consumo todavía está muy fuerte y eso nos está ayudando mucho. En el mercado interno es el que se está debilitando porque como la inflación ha sido mucho más elevada de lo que se esperaba, obviamente las familias mexicanas están perdiendo poder de compra, pero está perjudicándole más a la gente de bajos ingresos, porque en este estrato de ingresos se concentra más el gasto en alimentos. Eh, y como hemos venido platicando a lo largo de estos últimos meses, ese es el sector, ese es el rubro que más ha tenido inflación. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, pues dime quién eres y te diré cómo te va, ¿no? Si le preguntas a una familia de bajos ingresos, te va a decir que las cosas están muy mal. Si le preguntas a alguien de clase media o que tiene un puesto ejecutivo, te va a decir que las cosas están razonablemente bien, ¿no? Entonces, Ujú. así que cada quien habla de cómo le va en la fiesta. Sí, sí, por supuesto. Sí, pero es un fenómeno. Ahora, está ayudando el hecho de que los precios internacionales del petróleo vayan hacia la baja, ¿no? Sí, esto, por ejemplo, en Estados Unidos ha provocado que el precio de la gasolina caiga mucho eh, y esto genera un impacto psicológico muy fuerte. En Estados Unidos el precio de la gasolina, pero no nada más, también en México, es como un indicador que tiene un impacto fuerte en el malestar de la población. Lo interesante en Estados Unidos es que como cayó tanto el precio de la gasolina, las ventas al menudeo de julio no crecieron. O sea, finalmente la gente gastó eso en otras cosas, pero el incremento en las ventas no creció y eso obviamente genera como algunos señales de alerta de que probablemente el consumidor en Estados Unidos está siendo más cauteloso. Fíjate, si me permites, cito una de las notas principales del el diario El Financiero esta mañana, dice la inflación en Reino Unido se situó en julio en 10,1% frente a 9,4% del mes anterior, por lo que se sitúa en el nivel más alto en más de 40 años. Sí, y lo hemos venido platicando, la inflación es un fenómeno mundial, pero afecta más a los países europeos que están teniendo alzas muy importantes de gas y electricidad, porque el gas se utiliza como insumo para producir electricidad en muchos de esos países, ¿no? Y eso obviamente les genera una inflación todavía mayor que la que podría tener Estados Unidos o México. Sí, bueno, ahora, la baja en el precio del petróleo, la baja en el precio del petróleo, ¿tú crees que sea permanente o va a ser más un chispacito? Mira, la baja del precio del petróleo está reflejando el menor dinamismo de la economía mundial. Por ejemplo, un país que demanda mucho petróleo y gasolina es China, y China está entrando en un proceso también de desaceleración económica. Eh, pero el precio del petróleo se mueve mucho por cuestiones geopolíticas. Si de repente la guerra de Ucrania se agudiza o comienza a haber una amenaza de conflicto bélico en Medio Oriente o en otra parte del mundo, pues obviamente el precio del petróleo va a comenzar a subir de nueva cuenta, ¿no? Tenemos un precio que depende mucho de dos factores, de cómo va funcionando la economía mundial y de factores geopolíticos que no tienen nada que ver con la economía, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo sientes la economía internacional en general? Va a la baja,
pero yo creo que estamos como en una situación de espera o de incertidumbre, porque ante esta inflación que no cede, las tasas de interés van a seguir subiendo en la mayoría de los países del resto del mundo. Y creo que eso puede frenar la economía de manera importante el próximo año. De hecho, ya está habiendo algunos frenos, por ejemplo, toda la industria de la construcción ya lleva en Estados Unidos meses a la baja. Y esto obviamente pues es un factor de freno muy importante de la economía de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos lo que hemos visto es que sector servicios está teniendo un dinamismo muy fuerte, pero la industria manufacturera y sobre todo la de la construcción están ya contrayéndose de manera importante. ¿Tú sigues viendo recesión en la economía estadounidense? Sí, pero en el 2023. ¿En qué nivel del año? Yo creo que en el segundo trimestre, pero es difícil predecir esto, porque acuérdate que la recesión comienza cuando el índice coincidente llega a su pico. Todavía no ha llegado a ese punto en la economía de Estados Unidos. Y cuando las recesiones comienzan, en realidad no se sienten en un malestar económico. Solamente cuando ya las recesiones llegan varios meses es que comienza a resentirse en indicadores clave como son los indicadores de empleo. En Estados Unidos el empleo, la nómina no agrícola, por ejemplo, el mes pasado creció 528,000 nuevos puestos, ¿no? Entonces todavía no se resienten variables claves, ¿no? A pesar de que el PIB en Estados Unidos cayó 2 trimestres consecutivos. Bien, hoy sale a las 6 de la mañana en punto la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al segundo trimestre. Lo puedo revisar contigo. Dice, el segundo trimestre del 22, la población económicamente activa del país fue de 59.3 millones de personas, 1.7 millones más que en el segundo trimestre del año anterior. La población económicamente activa representó el 59.9% de la población de 15 años y más. A veces nos preguntan, Pablo, ¿qué es la población económicamente activa? ¿Es la población que ya está trabajando? Me han llegado esas preguntas y creo que vale la pena, ya que tenemos un poco de tiempo, poder explicar algunos términos que quizás no resulten tan claros para el público. Sí, primero está la tasa de participación, que son las personas de 15 años o más. Sí. ¿Sí? Y después viene la población económicamente activa, que son las personas o que ya están trabajando o que están desempleadas y buscan trabajo. Ojo, que buscan trabajo, o sea, son personas que perdieron su trabajo, pero siguen buscando un nuevo trabajo. Y está la población económicamente no activa. Allí están jubilados, amas de casa, estudiantes o personas que desistieron de buscar trabajo. Son los desanimados, son los que llevan muchos meses y como no encuentran trabajo ya desistieron de buscar trabajo. Entonces, el problema es que son universos muy volátiles, porque de repente hay gente que está desempleada que puede pasar a la población económicamente no activa, Eduardo, y no se considera como desempleada, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, por eso son como universos un poco volubles, ¿no? En México la tasa de desempleo es muy baja, también porque a diferencia de otros países no contamos con seguro de desempleo o con un seguro de desempleo significativo, ¿no? Salvo la Ciudad de México que le otorga un seguro de desempleo, pero nada más a la gente que está en el sector formal, aclaro, ¿sí? En el país no existe seguro de desempleo. Entonces la gente se ve obligada a trabajar de lo que sea. Desaprovechamos la oportunidad de poder implementar cambios importantes en este país. Se señala que el gobierno debió haber hecho
o debió haber tenido la oportunidad y aprovecharla de crear un seguro de salud universal, ¿no? Un sistema de Sí, salud universal que aplicara a todos los mexicanos, trabajaran o no trabajaran. Y también se habla de la necesidad de implementar seguros del desempleo. O sea, esas oportunidades, al parecer, en la primera parte del actual gobierno, se tenía esa oportunidad de hacerlo y no se hizo. efectivamente, porque el derecho a la salud está más vinculado a la gente que está en el Seguro Social o está en el ISSSTE, o a la gente que cuenta con un nivel de ingreso suficientemente satisfactorio y cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, o puede ir a la medicina privada sin ningún inconveniente, que son los menos. Entonces, por eso es que cuando se dio el indicador de, no sé si te acuerdas, cuando Coneval sacó los datos de pobreza en 2021 referentes al 2020, uno de los datos que más comentamos aquí fue que la carencia de salud creció enormemente. 16 millones de personas manifestaron tener carencia de salud, que coincidió con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI. Entonces, lo que algunos, digamos, eh, investigadores o personas de la sociedad civil como Rogelio Gómez Hermosillo han propuesto es que dejemos de vincular el derecho a la salud a el derecho al Trabajo, tener trabajo trabajo, ¿no? y ser Y, formal. y crear un sistema de salud que dependa de la contribución del gobierno en general, ¿no? Sí, sí, o sea, simplemente por el simple hecho de ser mexicano, de haber nacido en México, tienes derecho a un sistema de salud. Ya si lo quieres usar o no es otro asunto, pero tú Exacto. tienes la alternativa de ser protegido por las instituciones de salud del sector público federal, de Y eso entrada. esa idea era una propuesta que, por cierto, hace mucho tenía la izquierda, que era un sistema universal de salud, pero cuando llegas al gobierno y te das cuenta que no tienes capacidad para implementar eso, pues Pues obviamente no se tenía capacidad para implementarlo. O yo sea, creo que si no, yo hubieras creo que no, hecho, Eduardo, si honestamente lo digo. si haces una reforma fiscal, dice, a ver, a partir de hoy, a partir de mi gobierno, y lo anuncias antes cuando ya has sido elegido, a partir de mi gobierno, voy a mandar una iniciativa, o vamos a mandar una iniciativa para que que en México exista un sistema de salud universal para que todo mexicano o mexicana nacido en este país tenga derecho a ser atendido por los sistemas de salud del sector público federal o los estatales, etcétera, etcétera. Entonces, Mira, haces una reforma honestamente te fiscal. lo digo, no creo porque el sistema de salud lleva años de abandono, años. Bueno, lo haces progresivo. Exactamente. O sea, puede comenzar a corregirse el tema, porque esto no es de un día para otro. Sí, sí, entiendo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Y sí creo que se fueron por la fácil, porque crearon una institución que no tenía la infraestructura que es el INSABI. Tan fracasó Eduardo que el presidente tuvo que reconocer que mejor IMSS Bienestar sí va a ser cargo de la gente que no tiene seguro social, ¿no? Pues ya estaba el seguro popular. ¿Por qué no mejor fortalecías o limpiabas o le hacías algunos cambios al seguro popular? ¿Por qué desechar lo que ya existía si pues, era mejor quizá revisarlo críticamente como una actitud proactiva, decir, a ver, ¿qué vamos a cambiar de ese seguro para que mejore? Porque el Seguro Popular tenía un esquema, digamos, de subrogación donde había una erogación importante de recursos del gobierno. O sea, sí tenía un impacto fiscal, pero era algo que por lo menos atendía a población que no tenía ningún tipo de seguridad social. Yo creo que fue un error porque debimos haber transitado del Seguro Popular a un sistema universal sin dejar el Seguro Popular, ¿no? Creo que fue una estrategia errónea y a la larga la gente lo está resintiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente va al consultorio de la farmacia de similares porque no tiene ninguna opción, Eduardo.
Y lo más lamentable es que López-Gatell se queja de que la gente hace eso. Pues no le queda otra opción. No, es absurdo. No, bueno, mira, yo tengo el caso de un familiar político que tenía un problema en la cadera. Claro, en ese entonces no se sabía que era un problema de cadera y fue al Seguro Social y le dijeron que tenía un desgarre. Entonces, no manches, maestro, ¿cómo desgarre? Si no es deportista y menos deportista de alto rendimiento, ¿de dónde sacas que tuvo un desgarre? Entonces, bueno, de todas maneras, se siguió presentando la dolencia a esta persona y después vuelve a una segunda cita en el Seguro Social y le dicen, no, el problema es que se le ha derroto la masa muscular. Esto se te rompe el músculo y es un problema que se nota, que te tumba en la cama, ¿no? Sobre todo de músculos largos, ¿no? Como es el caso de los que están en las piernas, en el muslo sobre todo. Bueno, total, el problema era un problema de rotación de cadera. Un O tema sea, muy complicado. sí, bueno, son cuestiones de clavos de titanio. Es más, hoy tienes un problema tú de clavo de titanio en la cadera o de prótesis en la cadera, en el Seguro Social no te la van a dar, más. O sea, posiblemente te hagan la operación, pero te exijan que lleves las partes, porque el Seguro Social no tiene capacidad para atender esos problemas. ¿Y cuánto cuesta una prótesis de esa naturaleza? Pues, ¿qué se te antoja? ¿Cuántos cientos de miles de pesos? Porque no solamente es la cadera, no solamente tienes que cortar la cabeza del fémur, poner ahí una prótesis, sino también en la cadera tienes que poner la contraparte de la prótesis. O sea, ahí no es una piececita, no. Estamos hablando de dos piezas que son de metales muy sofisticados para que puedan estar en el organismo sin causar ningún problema. ¿Y eso qué se te antoja? Ciento y tantos mil pesos, ¿de dónde lo van a sacar? O sea, una persona que conozco también, dice que se va a operar de lo mismo, curiosamente, una amiga de muchos años atrás, y pues hace 2 años estaba en más de 500,000 pesos la operación. Hoy, ¿de cuánto estará? ¿Del millón? Sí, y Fácil. eso, por ejemplo, el Seguro Popular sí podía prevenir ciertos gastos catastróficos. Ahora, si a una familia, incluso de clase media, tiene que enfrentar este tipo de situaciones, pues se le acaba el presupuesto a la familia, ¿eh? Si lo quiere atender en un hospital privado. Entonces son dilemas muy, muy dramáticos que tiene que enfrentar la gente cuando se presentan este tipo de casos más drásticos, ¿no? Les desgracia la vida a toda la familia, ¿eh? Toda la familia tiene que entrarle y ¿por cuántos años se le ocurre? Otro amigo, una persona conocida, tuvo un bebé, el bebé antes del mes o en el mes de vida tuvo que, se suponía que tenía un problema digestivo, entró a un hospital privado infantil y estuvo, ¿qué? 3 días, 4 días, 3 días, más de 100,000 pesos. La persona tuvo que trabajar durante más de 2 años y medio pagando la deuda que adquirió por esos 3 días de hospital. Mira, de la encuesta que hablamos de la medición de pobreza, es impresionante cómo se incrementó el gasto de bolsillo entre el 2018 y 2020. Obviamente influyó la COVID, ¿no? Pero Sí. también el problema de que la gente no podía atenderse y tuvo que recurrir a la medicina privada y eso incrementó terriblemente el gasto en salud en plena crisis en 2020, ¿no? Sí, no hay comentarios, por cierto, al respecto de lo que estamos hablando, estimada Haas Belén. No he llegado todavía a comentar sobre ese asunto, porque sí, es un asunto clave y a mí me parece que lejos de que México haya avanzado en ese terreno, ha retrocedido y es lamentable lo que está sucediendo, porque un gasto de alto nivel en materia de salud le impacta a toda la familia y te desgracia los siguientes años. Y a veces tienen incluso que vender casa, vender autos y aún así no alcanzan a cubrir la exigencia de un tratamiento de emergencia en una institución Pues yo privada, creo que este incluso va en a la pública. ser un tema de debate electoral para el 2024, porque es evidente que gane quien gane, va a heredar una situación en crisis, ¿no?
A ver, para ir apuntando perfilándonos a la salida. A ver, yo creo que primero tiene que establecerse un compromiso del perfil del país que queremos tener para de aquí al 2050, por decir algo, Sí, 60. pero en un plan realista, por ejemplo, Petro, que es un presidente de izquierda en Colombia, él tiene un problema similar en Colombia y está buscando una reforma fiscal para poder sufragar Sí. los enormes gastos de salud que enfrenta su país. Este gobierno debió haber hecho eso, debió haber aprovechado el capital político que lo llevó a la presidencia y que tuvo, y que bueno, la popularidad es una cosa, la eficiencia en el gobierno es otra, pero debió haber hecho una reforma fiscal bajo el compromiso. A ver, voy a hacer una reforma fiscal, voy a aumentar impuestos, pero a cambio voy a poner un sistema de salud universal, vamos a reformar las escuelas, no va a haber una sola escuela en este país que no tenga baño, que no tenga drenaje, que no tenga agua, que no tenga internet, y me comprometo que va a haber tantas clínicas más, tantos hospitales de nivel medio y tantos hospitales de alta especialidad. Ese es mi compromiso. Por eso les voy a aumentar los impuestos, sobre todo a las empresas grandes, ¿no? Biden está haciendo un sistema en contra de la inflación que tiene cuestiones de energía, está a 420 y tantos mil millones de dólares invertidos. No, y Y también va, en tema de salud, Eduardo, porque Biden se da cuenta que el Medicare es un esquema que le cuesta mucho al gobierno y que nada más enriquece a los hospitales privados. Entonces, Biden está poniendo atención a este tipo de situaciones para corregir y regular pues, el enorme peso que tiene la medicina privada en Estados Unidos, que es carísima, ¿no? conclusión, Pablo. Pues mira, estamos con un momento complicado, pero yo creo que nos estamos enfilando a una situación muy, muy difícil y creo que en mal momento nos estamos peleando con Estados Unidos. Digamos que no es la mejor relación en estos momentos, ¿no? No No, es la mejor y yo relación. creo que vamos a perder el panel de controversias No, bueno, y nos van a imponer aranceles que seguro. van a reducir todavía más el crecimiento, el dinamismo de nuestras exportaciones, ¿no? Seguro. O sea, incluso yo sé de buena fuente que el equipo de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores le dijeron, señor, la tenemos perdida. No, que quién sabe qué, la tenemos perdida, garantía. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero ese panel lo tenemos perdido. Entonces sí preocupa un poco porque lo que te ha dado dinamismo son las exportaciones y eso es lo que se te va a caer el próximo año, ¿no? Esa es la turbina que funciona mejor en estos momentos Sí. y le metes la mano al asunto. Cuando lo que deberías de hacer, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es aprovechar el cimiento del TEMEC para armar un segundo piso. Y el segundo piso es decirle, a ver, Biden, tú tienes un plan de reconversión energético muy interesante. Bueno, ¿qué te parece si te pongo en toda la frontera norte un semillero de fábricas que van a hacer paneles solares y que van a hacer de estas eólicas y vamos a... no, ¿y qué más quieres? A ver, ¿quieres instalar ahí paneles en México? Yo te pongo los trabajadores que van, instalan y se regresan. ¿Qué más quieres? Esas madres para poner electricidad en los automóviles, para conectarlos a lo largo de tus carreteras y tus McDonald's y tus 7-Eleven y las... A ver, yo te lo hago aquí. ¿Cuántas fábricas necesitas? ¿Necesitas 30? Te las armo, maestro. En todo estado, aquí vamos a tener. Y vas a exportar a América Latina y a Europa y al mundo y vas a ser el más fregón de todo. Yo te ayudo. Y armas un segundo piso con eso. ¿Y sabes de cuántos estamos hablando? De trillones de dólares que necesita Estados Unidos para modernizar toda su infraestructura eléctrica si quiere hacer esa reconversión, porque hoy no hablamos nada. Yo me metí a un documento estadounidense. Necesitas todas las líneas de transmisión, tienes que eficientarlas. Imagínate cuántos
miles o millones de millas tiene que eficientar Estados Unidos para modernizar esa planta. Yo te lo pongo aquí. ¿Qué necesitas? ¿Fábricas de qué necesitas? Tú nomás habla. Yo te lo pongo, yo te capacito a la gente. ¿Qué necesitas? Pero no se nos ocurre eso. Pues en fin, yo creo que ya habrá tiempo para platicar de eso, pero digo, yo espero que, que a pesar de todo la resiliencia de la economía mexicana nos mantenga a flote, ¿no? Pero el escenario se ve preocupante, ¿no? Sí, lamentablemente. Pablo, valoro mucho todo lo que nos aportas y todo lo que nos apoyas. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, y pues buen día al auditorio.